una conferencia con el objeto de hacerles llegar la necesidad, mejor dicho, de hacerles comprender la necesidad de formar una tercera cámara entre todos ustedes. Con este propósito, el maestro Samael se dirige a ustedes. Con ustedes el maestro Samael. Hermanos gnósticos salvadoreños, hoy vamos a hablaros sobre la tercera cámara. Si se estudia cuidadosamente el manifiesto gnóstico impreso en Colombia, puede observarse claramente que allí citamos a esta consabida tercera cámara. Entremos pues, mis caros hermanos, en materia. Reunidos en la sala de meditación, debemos ante todo estudiar profundamente el tema que nos interesa, el de la concentración, el dhyani, lo que es el samadhi, etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos por un instante que ya estamos aquí todos reunidos en tercera cámara. Voy a desarrollar el temario y luego vamos a la práctica, mis caros hermanos. ¿Qué es la mente? Obviamente, tenemos realmente muchas mentes, porque tenemos muchos yoes. Ya saben ustedes que los yoes personifican a nuestros defectos de tipo psicológico. Cada uno de esos yoes demonios tiene su propia mente. Así pues, cuando se habla de una mente, no se está hablando con entera claridad. Mejor es pensar en las muchas mentes y así la comprensión se hace más evidente. Ciertamente cada uno de nosotros parece un barco cargado de mucha tripulación, de muchos pasajeros. Cada uno de esos yoes es un pasajero. Y cada pasajero tiene su propio criterio, su propia mente, sus propias ideas, sus propios conceptos, etcétera, etcétera. Cuando cualquiera de esos yoes, por ejemplo, se entusiasma por la gnosis, jura lealtad. Desafortunadamente, mucho más tarde, es desplazado por otro yo que no le interesa la gnosis. Y entonces, como es natural, el sujeto se retira de nuestro movimiento. Cuando uno de esos yoes jura amor eterno, por ejemplo, a una mujer, parece como si todo marchara bien, ¿verdad? Pero más tarde sucede que otro yo desplaza al que juró y a ese nuevo no le interesa absolutamente tal juramento. Entonces se retira de la pobre mujer y ésta queda naturalmente defraudada.
Sí, pues, mis caros hermanos, comprendiendo que la mente es múltiple porque tenemos muchas mentes, ahondemos un poco más en esta. ¿Qué es lo que necesitamos realmente para poder llegar a experimentar lo real, la verdad, a través del éxtasis, del samadhi? ¿Cómo llegar a tal estado de arrobamiento místico, trascendental? Es muy interesante, mis caros hermanos, muy interesante. Reflexionen, por favor, reflexionen. Se trata, ante todo, de conseguir la quietud y el silencio de la mente. Solo así se puede llegar al éxtasis, al samadhi. Empero, ¿cómo podríamos llegar a tal quietud, a tal silencio? Dentro de nosotros mismos tenemos múltiples yoes que viven disputándose por la supremacía. En estas condiciones, obviamente se hace difícil conseguir ese silencio y esa quietud, pues los yoes pendencieros y gritones realmente no lo permiten. Entonces, ¿qué hacer? Se necesita, mis caros hermanos, primero que todo, colocarse en una postura cómoda. Entiendo que el lumicial, en sala de meditación, conviene estar sentado, sí, pero con el cuerpo relajado. Ningún músculo debe hallarse en tensión. En la casa es diferente, allí puede uno acostarse en su cama con la estrella flamígera, posición de 5 puntas, es decir, piernas y brazos abiertos, cuerpo relajado, y entrar en meditación. O posición de hombre muerto, la famosa Sebatsani oriental, la postura de un cadáver, los talones juntos, brazos a lo largo de los costados, el cuerpo completamente relajado, etc. Pero repito, dispensen ustedes que repita. En el lumicial, en sala de meditación, debemos estar sentados, obviamente. Sí, pero con el cuerpo relajado. Entendido esto, mis caros hermanos, entonces entramos en la técnica propiamente dicha de la meditación. Cerremos los ojos. Conviene que los tengamos cerrados para que las sensaciones del mundo exterior, percepciones, en fin, todos los objetos del mundo físico, zonas, cosas, no nos distraigan. Ahora, conviene poner atención, tener la mente quieta, en silencio, por dentro y por fuera. Repito, esto solamente es posible estando atentos a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque si ustedes no están atentos, ¿cómo van a tener la mente quieta y en silencio?
Les viene un pensamiento, les viene otro, un deseo, cualquier cosa de esas y ya la mente no está quieta ni en silencio. Desafortunadamente, hermanos, no es tan fácil estar atento. Surge inevitablemente eso que podríamos llamar inatención. Hay pues dos estados, el de atención y el de inatención. ¿Comprendido? Si queremos estar atentos, surge lo opuesto, la inatención. ¿Y qué es lo que causa la inatención? Obviamente, los yoes que cargamos dentro, ¿verdad? Recuerdos, deseos, emociones, pasiones, acontecimientos del día, del mes, del año o de los años, memoria, rencores, resentimientos, etc. Eso es obvio. ¿Qué hacer entonces con toda esa multiplicidad del yo? ¿Qué hacer con esa inatención? Observarla, mis caros hermanos, observarla. Cuando uno serenamente observa todas las fases de la inatención, cuando de verdad las mira en forma detallada y sin tomar partido por esto o por aquello, en esa misma observación de lo que es inatento, surge la real atención. Cuando ésta surge, la mente queda quieta y en silencio. Quiero que ustedes sepan que cuando la mente está quieta, que cuando la mente está en silencio, adviene lo nuevo. Eso es claro. En esos instantes la esencia se desembotella para experimentar en el mundo de lo real. En esos, mejor dijera, estados de lucidez plena, venimos a experimentar cierto elemento que transforma radicalmente, que nos da ánimo, que nos refuerza para la batalla, para la lucha. ¿Entendido? Hay un dicho antiguo que dice, nócete ipsum, hombre, conócete a ti mismo, y conocerás al universo y a los dioses. Cuando uno está observando lo que hay de inatento, surgen naturalmente diversas cosas. Cualquier pensamiento debe ser debidamente comprendido y olvidado. Cualquier deseo,
cualquier sentimiento. Todo lo que vaya apareciendo después de ser comprendido a fondo debe olvidarse. Es claro que la procesión esa de deseos, pensamientos, emociones, etcétera, tiene un comienzo y tiene un fin. Realmente tal procesión está constituida por todos los yoes. Yoes de la ira, yoes de la envidia, yoes del odio, yoes de la lujuria, yoes del resentimiento, yoes de tales o cuales escenas del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Verlo, todo eso. Comprender cada uno de esos detalles. Se está uno conociendo a sí mismo, ¿verdad? Solo conociéndose a sí mismo puede conocer al universo y a los dioses, de acuerdo con la máxima de Tales de Mileto, allá en la antigua Grecia, cuando todavía existían los misterios de Eleusis en el mundo físico. No es posible llegar uno a la experiencia de lo real sin haberse conocido a sí mismo profundamente. Y eso es lo que se hace cuando uno está en meditación. Se está conociendo a fondo, íntegramente, tal cual es. Resultado, viene la experiencia de lo real. Porque conociéndose a sí mismo, se conoce todo lo que existe en el infinito. Eso es obvio. Distíngase entre lo que es una mente que está quieta a la fuerza, violentamente. Es decir, que está aquietada a la brava, como dijéramos. Y lo que es una mente que realmente está quieta en forma espontánea y pura. Distíngase entre una mente que está silenciada violentamente y una mente que está en silencio. Cuando la mente está aquietada violentamente, no está quieta. Lucha por moverse en sus fondos más profundos. Y cuando la mente está silenciada violentamente, tampoco está en silencio. Grita en sus fondos. Total, ese camino así resulta estéril. La quietud y el silencio deben surgir en forma espontánea y pura. Surgen cuando la procesión esa de recuerdos, pasiones, deseos, defectos, etcétera, concluye. En esos instantes es cuando la conciencia logra desenfrascarse para vivenciar lo que es real. Eso que no es del tiempo. Eso que es la verdad. Así pues, mis caros hermanos, conociendo esta técnica, todos reunidos en pleno santuario, debemos meditar. No quiero decirles a ustedes que la labor resulte fácil. Es obvio que este trabajo es difícil. Empero no es imposible. Y conduce, ostensiblemente, a la iluminación mística. Quien se conoce a sí mismo, no lo olviden, conoce al universo y a los dioses. Uno tiene que libertarse, mis caros hermanos, de la mente. Y eso solamente es posible a través de la meditación de Juan. La conciencia, desgraciadamente, está presa entre la cárcel de la mente. Obviamente, mientras la conciencia esté encerrada, la experiencia de lo real resulta imposible. Necesitamos luchar por nuestra libertad, mis caros hermanos. Recuerden que cada uno
de vosotros está preso. Y lo grave es que no os dais cuenta de que estáis presos. Creéis que sois libres y no lo sois porque estáis presos. La cárcel de la mente es horrible. Allí, dentro de esa cárcel, está encerrada la conciencia. El alma, dijera, lo anímico, lo que verdaderamente vale la pena en nosotros. Estáis en una situación difícil y no os dais cuenta de que estáis en una situación difícil. Ven cuántas gentes se dedican a fortificar los barrotes de esa prisión. Ponen avisos en los periódicos, que la escuela tal, que le confiere a uno poderes extraordinarios en la mente, que le desarrolla a uno la fuerza mental, que ahí tiene técnicas extraordinarias para dominar por medio de la mente a todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, los que están presos hacen propaganda para que los demás sigan presos. ¡Qué horror! Desgraciadamente así es. Vosotros todos, mis caros hermanos, debéis comprender en forma íntegra la necesidad de libertaros de la mente para experimentar en el terreno de lo real. Y eso, repito, solamente es posible cuando la mente está quieta, cuando la mente está en silencio. No dejo de aclarar, y en esto no quiero ahorrar esfuerzos de ninguna especie, que el problema de cada uno de ustedes sentado aquí en la sala de la meditación consiste precisamente en la inatención. Todos queréis estar atentos. Desgraciadamente no lo lográis. Surge la inatención. Os distrae cualquier cosa. Desde el canto de un grillo hasta una bala de cañón, o el automóvil que pasa por la calle, o el último recuerdo de hace un ratito nomás. Posiblemente cuando estuvisteis conversando con tu comadre, con vuestro compadre, o tal vez con alguna novia, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo común el trajín del día deja tantas huellas en el fondo de la mente, que cuando llega la hora de estar atentos no se logra. Entonces es cuando verdaderamente debemos comprender esta técnica. Poner observación en la inatención. Es decir, observar cuidadosamente lo que hay de inatento en nosotros. Cuando uno observa, repito, aunque me haga cansón con tanto repetir, todos los detalles de la inatención, es obvio que por tal motivo ya hay atención. Pues bien, la atención plena, mis caros hermanos, nos da precisamente la lucidez del espíritu. La atención plena nos lleva a una quietud natural, espontánea y simple de la mente. La atención plena nos lleva a un silencio bellísimo, muy profundo de la mente. Lo curioso es que cuando uno está verdaderamente atento, cuando realmente está en silencio, ni siquiera se da cuenta que está en meditación. Aquella quietud y silencio es tan natural, son tan naturales, que se olvida uno de que está practicando un ejercicio. Bendito olvido, porque cuando eso sucede, viene la iluminación, el Sama. Ven, por ejemplo, hermanos, lo que sucede cuando uno está arrobado contemplando un cuadro de la naturaleza.
o una película que le interesa, o a la mujer amada, o a un amanecer, un anochecer. Si realmente está uno arrobado en aquello, en esos instantes hay atención plena. Instantes de esos son los que necesitamos para llegar realmente a la iluminación. Hay que crear en la meditación el clima favorable para una atención así tan plena. Y se crea ese ambiente favorable cuando se observa a fondo lo inatento. Entonces viene de hecho la atención natural. Y eso es lo indispensable para llegar a la verdadera iluminación interior, mística, profunda. Yo quiero, mis caros hermanos, que comprendáis todo esto, vosotros, pero que lo comprendáis a fondo. Necesitamos todos, libertarnos de las trabas de la mente, del batallar horroroso de los conceptos opuestos. Necesitamos zafarnos de todo ese mare magnum de opiniones, teorías, autores, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bello es, mis caros hermanos, poder uno estudiar, por ejemplo, en los registros acásicos de la naturaleza todas las maravillas de la tierra y de sus razas. Eso es asombroso. Si uno lee, por ejemplo, a la maestra Elena Petronila Blavatsky, resulta maravillosa cuando habla sobre cosmogénesis, antropogénesis, etc. Muy bello es tener una información intelectual sobre la raza polar, sobre los hiperbóreos, sobre los lemures, sobre los atlantes, etc. Pero otra cosa uno es experimentar eso en forma directa. Sucede que en los registros acásicos de la naturaleza, nosotros podemos experimentar en forma directa. Pero se hace necesario zafar a la conciencia dentro del intelecto. Con la conciencia emancipada, podemos revisar todos los archivos sellados de esta gran naturaleza. Viajar en el tiempo. Vivir en esas épocas antiguas. Primera, segunda, tercera, cuarta raza, etc. Recordar nuestras vidas anteriores, mis caros hermanos. Eso es formidable, ¿verdad? Pero sería imposible realmente todo esto si continuamos presos, metidos en esa horrible prisión de la mente. Quiero que os libertéis. Y esto se hace por medio de la meditación de fondo. Así pues, mis caros hermanos, reunidos en esta sala de meditación, debemos comprender la necesidad de emanciparnos cada vez más y más de los procesos de tipo intelectivo razonativo.
Hay mantras que ayudan también. Pero hoy no voy a citarles mantras. Hoy quiero que comprendan la técnica. Y me parece que podría hacerse más clara esta plática si los hermanos aquí presentes hacen preguntas relacionadas con la meditación. Voy a darles pues aquí a nuestros hermanos presentes la oportunidad de que pregunten para aclararles esta cuestión en forma más profunda. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Maestro, le agradecería su consejo acerca del tipo de sillas o posiciones que usted considere más favorables para la mejor práctica de la meditación. Con el mayor gusto responderé a su pregunta, mi estimable hermano. Obviamente, siempre se debe buscar la posición más cómoda. Mientras menos estorbe el cuerpo físico, pues tanto mejor. En lo iniciales, pues es aconsejable estar sentados cómodamente al estilo occidental. Bueno, si algunos quieren también usar la posición oriental, pueden usarla. Piernas cruzadas, a lo búdico, etcétera. Y en cuanto a la posición estrictamente occidentalista, pues ya saben cómo es, eso no necesito de explicarlo. Lo que sí conviene es que el cuerpo esté relajado en forma total, íntegra. En casa ya las cosas cambian. Allí pueden ustedes, como lo dije ya, acostarse en la posición flamígera de estrella de 5 puntas, teniendo naturalmente todo el cuerpo relajado, o en la posición sevasana de tipo oriental, la posición de hombre muerto de que ya les he hablado, o con los brazos cruzados sobre el pecho, tal como se ve en algunas momias egipcias, quedando la mano y el brazo derecho cruzadas sobre el izquierdo, etc. Yo francamente les digo a ustedes que en casa prefiero para la meditación la de estrella de 5 puntas, aunque a veces también uso la sevasana. Pero ya en lo inicial cambia la cosa. En lo inicial forzosamente hay que estar sentado. Eso es obvio. Quisiera preguntarle, en algunas ocasiones que he querido relajarme, he utilizado cualquier sistema de relajamiento, ya sea el de los enanitos que salen del cuerpo, o ya sea el conteo del 1 al 10. Sin embargo, a veces, debido al ajetreo del día, la mente me confunde en el relajamiento. O sea, pues que no puedo relajar bien el cuerpo porque estoy siempre pensando en los problemas de la mente. Como es necesario estar relajado para pensar o para analizar lo que surge en la pantalla de la mente, ¿cómo podría siquiera lograr el relajamiento para comenzar a hacer ello? Bueno, el relajamiento, mi caro hermano, es la técnica para dejar el cuerpo físico como se debe dejar, a modo de que no estorbe. La meditación es otra cosa, ¿verdad? No confundamos una cosa con otra cosa. Yo no aconsejo sistemas muy complejos para el relajamiento. Mientras menos complejidad, tanto mejor. Sencillamente sentarse o acostarse en las posiciones que ya dije
soltando bien brazos y piernas y eso es todo. Pero soltándolos en forma de que ningún músculo moleste. Eso es lo indispensable, que ningún músculo quede en tensión. Una vez que estemos absolutamente seguros de que ya el cuerpo está relajado, olvidarnos de ese asunto. No pensar más en eso porque se podría convertir de eso en otra traba más para la mente. ¿Y para qué crearnos más trabas? Cuando uno ya relajó el cuerpo, debe olvidarse del cuerpo, hacer de cuenta que está desencarnado, no pensar más en cuestiones de cuerpo. ¿Me habéis comprendido, mi estimable hermano Batarse? Maestro, yo considero que la mente es el instrumento que utilizamos para comprender nuestros defectos, pero debido a sus limitaciones, no podemos profundizar hacia la honda significación de los mismos. Le agradecería sus palabras al respecto de cómo llegar a esta honda significación. Oh, mi estimable hermano Tony, la comprensión es la comprensión y nada tiene que ver con la mente. La comprensión va más a fondo, mi estimable hermano. Debemos equilibrar el ser y el saber, ¿verdad? Cuando el ser está más grande que el saber, más desarrollado, más poderoso, pues es obvio que entonces puede surgir de allí, pues dijéramos, el santo tonto, ¿no? Porque le falta sabiduría. Y cuando a su vez el saber es exorbitante y el ser está sin desarrollo de ninguna, entonces es peor. De allí viene el bribón. Así pues, no confundamos la gimnasia con la magnesia. La comprensión es de fondo, pertenece a la conciencia. Consiste en el equilibrio perfecto del ser y del saber. Eso es todo. Maestro, disculpe, siendo indispensable la comprensión de cada yo para ser eliminado, ¿pudiera ponernos usted un ejemplo de lo que es la comprensión de un yo determinado? Porque en eso de comprensión hay muchas escalas. Y sí, es bien importante tener el concepto claro de lo que se llama comprensión de fondo. Agradecería un ejemplo, maestro. Bueno, mi estimable hermano Batarse, ciertamente estamos aquí hablando detenidamente sobre la práctica de meditación generalizada para lumiciales. Otra cosa sería la práctica de meditación para disolución del yo. Ese ya es un asunto diferente, ¿verdad? Pero ciertamente, debo decirle que hay distintos grados de comprensión. Yo entiendo por comprensión de fondo cuando uno ha llegado a aprender, a capturar la honda significación de tal o cual cosa o de tal o cual defecto de tipo psicológico. Pero cuando uno no ha llegado así tan lejos, cuando tan solo comprende el proceso, por ejemplo, de la ira, o del egoísmo, o del odio, y nada más, pero que no ha capturado realmente su íntimo significado de fondo. Hay cierta comprensión, pero no es la comprensión de fondo, es la comprensión de superficie. En todo caso, en esto de la comprensión hay muchos y muchos grados, escalas y sistemas, diversos niveles, porque muchas veces uno ha estudiado un libro y cree que ya lo comprendió. Y lo lee un año después y resulta que se da cuenta de que no lo había comprendido. Habéis visto, por ejemplo, mi libro, El Parsifal, ¿verdad? Ese es un libro para estudiarlo durante toda la vida. Sin embargo, hay muchas gentes que creen que ya lo comprendieron. Pero cuando lo vuelven a leer, se dan cuenta de que les faltaba comprenderlo más.
Y si repiten la lectura años más tarde se dan cuenta de que no habían entendido nada, que les faltaba todavía comprender. Total que esto de la comprensión es algo muy elástico. Me pedí 6 ejemplos concretos sobre comprensión. Con el mayor gusto voy a citaros uno, nada más que uno experimentado en mí mismo, porque me gusta hablar sobre lo que yo mismo he experimentado. Por ejemplo, cierto día metido bajo tierra dentro de la cámara de reflexión del Sumum Supremum Sanctuarium, me propuse, mis caros hermanos, comprender aquella estancia de Xi'an donde se nos habla del primer instante relacionado con la fecundación de las aguas caóticas. Intelectualmente siempre había entendido que el fuego hace fecunda a las aguas de la vida. Eso es obvio. Intelectualmente había comprendido que el tercer logos fecundó las aguas caóticas en el amanecer de la existencia para que surgiera el cosmos. Mas no había aprehendido su honda significación. Necesité de la quietud y silencio de la mente. En esos instantes me visitó la maestra Elena Petronila Blavatsky y me dijo, el tercer logos, dispensen ustedes, el tercer logos dijo a su esposa, id, fecundad la materia caótica para que surja la vida. Empero, tú verás. Ella me narraba eso, sí, pero faltaba algo más, revivir yo aquello. Revivir ese drama. Y lo conseguí a través del Samadhi. Fui testigo de la aurora de la creación. Vi el instante en que el primer logos emanó de sí mismo al tercero. Vi el instante en que el primer logos ordenó al tercero, diciéndole, id, fecunda a tu esposa la materia caótica para que surja la vida. Empero tú verás. Fui testigo de ese ser. Y es obvio, entonces hubo aprehensión de su honda significación. El anciano aquel se inclinó reverente, vestido con un manto azul. Y luego inició el gran trabajo con los rituales del fuego. ¿Me habéis comprendido? En el primer caso solamente había información intelectiva. En el segundo había aprehensión de fondo. En el primer caso había comprensión puramente, dijéramos, informativa o intelectiva. En el segundo, verdadera comprensión de fondo. Eso es todo. Sería a la comprensión de un yo. Usted menciona en el Parsifal develado sobre la profunda comprensión del yo de la ira. Menciona algo que no recuerdo. ¿Pudiera ser tan amable de explicarnos esa comprensión? Es claro, mi estimable hermano Batar, sí, es claro. Indudablemente, por ejemplo, podemos nosotros comprender lo que es la ira. Saber que tenemos ira. Haber comprendido realmente todos sus procesos psicológicos en nosotros. Cómo se desarrolla la ira, cuáles son sus orígenes, por qué surge ira en nosotros en un momento dado, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a pesar de haber comprendido, no haber logrado, sin embargo, capturar la honda significación de la ira. Cuando uno ha captado la honda significación de la ira, pues todo cambia. Por ejemplo, supongamos que vais manejando tu automóvil y alguien con otro automóvil choca contra ti. Claro, tú tienes un momento de arranque de ira y eso te incomoda, ¿verdad? Llegas a casa, meditas a qué se debió, posiblemente descubres que esa fue falta de paciencia, falta de serenidad tuya.
falta de dominio de sí mismo. Nada más, hasta ahí habéis comprendido. Capturar la honda significación de aquella ira es algo, vamos mucho más lejos. Porque si tú capturas la honda significación de aquella ira, puedes descubrir que ella en sí misma no es más que el resultado de la ignorancia. Vienes a descubrir con asombro místico que tal choque pudo haber sido producido por la ley del karma. Pero que tú ignorabas la ley del karma. Que ignorabas que debías esa deuda kármica. Llegar a saber eso es haber captado la honda significación. ¿De qué? ¿De la ira? Sí, de la ira. Descubriste que esa ira había tenido base en la ignorancia. Que ignorabas la ley del karma. Al ver cómo se procesa el karma, al leer en los registros acásicos de la naturaleza,